Continuamos con nuestro segmento de entrevistas. Momento de dar la bienvenida a Combs Córdoba. Él es asambleísta por UNES. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Combs. Hay algunas inquietudes que surgen luego de que mediante el Ministerio de Decreto, la normativa, la ley tributaria va a entrar en vigencia precisamente desde enero de 2022 y en algunos incisos ya desde este mes. Ha llamado la atención la posición de UNES al no estar de acuerdo con el archivo de este informe. ¿Cuáles son las razones por las que ustedes analizaron, qué razones para que puedan tomar esa decisión? Bienvenido y buenos días. Bienvenido y buenos días. Muchas gracias, Marilyn. Un saludo especial al norte del país, a la canal TVN, Canal 9. Bueno, sin duda, muchas gracias por la invitación y para aclarar a la población del norte del país. Sin duda, el artículo 140 de la Constitución de la República establece con claridad que nosotros, como asambleístas, tenemos la potestad de aprobar, modificar o negar un proyecto de ley. Cuando hablamos de negar, tácitamente se archiva. En ninguna parte de la Constitución y de la ley se habla de archivo de una ley. Entonces, partiendo de esas primicias, vamos un poco a revisar, y gracias, Marilyn, por la entrevista, lo que pasó el día viernes 26 de noviembre, fecha en la cual se debatía en segunda instancia, y que partimos primeramente de una moción presentada por el asambleísta de Creo, Francisco Jiménez, que fue quien presentó el informe de mayoría, es decir, el proyecto del señor Lasso en el tema económico tributario. Esta moción fue rechazada con la mayor cantidad de asambleístas. Luego planteó una moción de negación el asambleísta social cristiano Esteban Torres, de la provincia de Tungurahua, de Ambato precisamente, y pidió la negación. La mayor cantidad de asambleístas lo negamos. Entonces ya hay un rechazo, hay una negación. Luego el asambleísta Fausto Jarrín, de la bancada de UNES, planteamos la reconsideración para dejar sellado sobre la negación. Y la mayor cantidad de asambleístas lo aprobamos, la reconsideración, y con eso quedó sellado. Es decir, rechazado inicialmente y luego negado. Y cuando se niega, tácitamente ya hay un archivo. Tácitamente, pero no ocurrió así. Sí, no, tácitamente, legalmente es así. Pero ¿qué pasó luego? Teníamos que hacer eso para darle paso al informe de minoría. Y en ese informe de minoría, la bancada UNES, a través del compañero Carlos Zambrano, de la provincia del Oro, miembro de esta comisión que trató este proyecto de ley económico, planteamos la solución económica del país para cobrar a los grandes, a los más ricos, y no a los pobres, lo que se me da o que tendría Lazo. Pero esta propuesta nuestra fue rechazada por quienes están gobernando con Lazo, pues por la bancada de Pachacuti, Creo, independientes, algunos socialcristianos, Izquierda Democrática. Inmediatamente, cuando fue rechazada, que era la propuesta de solución, Pachacuti, para lavarse las manos, plantea una propuesta de archivo de la ley, cuando ya no había objetivo nuevamente, volver a repetir nuevamente y rechazar. Legalmente, nosotros, si bien es cierto, nos demoramos un poco, porque siempre actuamos en base a la ley y la Constitución, y en ninguna parte de la ley y la Constitución habla que se debe archivar una ley. Suficiente con la negación. Entonces, este cuento que quiere decir que fueron por los de UNES, que no se archivó la ley, que pasó por el Ministerio de la Ley, eso es mentira, monstruosamente un tamaño de mentira. Se ha dicho que es un suicidio político lo que ustedes han colaborado con el tema de esta decisión. No, para nada. Esto es una mentira, porque le voy a leer con claridad lo que dice el artículo 140, el último párrafo. Cuando en el plazo señalado la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, la Presidenta o el Presidente de la República lo promulgará como decreto de ley y ordenará su publicación en el registro oficial. La Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarlo o derogarlo, con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución. Entonces, claramente ese artículo dice
cuando la Asamblea Nacional no apruebe, modifique o niegue. ¿Qué pasó? Este proyecto de ley ingresó a la Asamblea el 28 de octubre y al 28 de noviembre se cumplían los plazos. Dentro de los 30 días, como establece la ley, nosotros teníamos la opción de aprobar, modificar o negar. Y lo que hicimos es negarlo, pues. Lo dejamos sin firme y tácitamente, lógicamente, se archivó. Revisemos los audios del asambleísta César Ron, que fue candidato de Social Cristianos y ahora está votando con Creo. Revisemos los audios de la asambleísta Ana Belén Cordero, que es de Creo. Ellos lo aceptan, que se negó ese proyecto de ley, el informe de mayoría, y por lo tanto se archivó la ley. Punto. Lo que hizo Pachacuti, hacer el juego al gobierno, pues, para lavarse la cara y decirle, pues culpa de una. Nosotros no vamos a actuar fuera del contexto legal, porque aquí mucha parte... Un acto de mero revanchismo, porque su informe de minoría presentado tampoco no se dio paso dentro de la Asamblea, ¿eso es verdad? No, nada que ver ese tema. Nosotros planteamos una propuesta. Lo que pasa si nosotros, vean, pongamos el ejemplo de dos caras. Primero, nosotros vamos a actuar en la base legal. Si en la base legal, en ninguna parte de la Constitución y en la ley de la función legislativa, no habla de archivo, ¿cómo vamos a votar por archivo? Segundo, pongamos el caso que hubiera sido que nosotros nos hubiéramos prestado para la ilegalidad, para votar por archivo. Pongamos el caso que hemos votado. El presidente de la República, archivo negado, como ya está negada, igual la puede publicar por registro oficial, pues, violentando el artículo 140. Lo que el presidente de la República sabe con claridad, que legalmente era imposible, o es imposible que lo haya publicado. Pero ellos hicieron, con el criterio de Pachacuti, para echarnos la culpa a nosotros, es hacerlo pasar diciendo que, porque nosotros nos hemos abstenido para archivarlo, por eso lo publican. Mentira, el artículo 140 lo delata, y lo que hizo el presidente de la República es violentar la norma establecida, violentó nuevamente la Constitución, valiéndose de un informe del secretario de la Asamblea Nacional y de la presidenta, porque resulta que en ese informe que le envían, luego que lógicamente se trató esta ley, en ese informe el secretario está falseando la verdad. No le está diciendo al presidente de la República, señor presidente, ese proyecto suyo fue negado, fue rechazado y fue negado. Y quedó en firme su negación. Por lo tanto, se archivó. No le dicen eso porque le hacen el juego al gobierno y están cogobernando. Recuerden que la presidenta de la Asamblea es puesta por Guillermo Lazo. Entonces, hacen el juego. De tal manera que el artículo 140 vuelva nuevamente a violentarse. Y ahí viene un tema fundamental que le quiero decirle, estimada madre. Mire, el presidente de la República ya ha venido violentando la Constitución. Cuando nos regresaron al CIADE, en junio de 2021, este año mismo, violentaron el artículo 422 de la Constitución que le prohibía al Estado ecuatoriano regresar nuevamente al CIADE. Violentaron el artículo 419 de la Carta Magna de la Constitución cuando ese artículo nos permitía a nosotros, los asambleístas, debatir la pertinencia o no de regresar al CIADE. Se valieron de un informe de la Corte Constitucional. Ya justificado su accionar al abstenerse en cuanto al archivo de este informe. ¿Cuáles son las acciones que se van a tomar? Se va a dar paso definitivamente, ya está registrada de manera oficial esta normativa, en enero comienza a regir. ¿Alguna medida legal, alguna acción que puedan emprender desde parte de los porque Pachacuti ya se están realizando algunas acciones? ¿Ustedes lo van a hacer? Sin duda, nosotros vamos a actuar siempre en el proceso legal y no nos vamos a estar prestándonos para sus juegos. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si bien es cierto, Pachacuti, el día de ayer ya presentaron su proyecto de reforma. Y dicho de paso, muchos compañeros nuestros de la bancada le apoyaron a esa propuesta de Pachacuti. Mira lo que es. Y nosotros el día de hoy también vamos a presentar otra propuesta de derogatoria de ese proyecto de ley. Y ahí vamos a ver quiénes realmente... ¿Que tomará cuánto tiempo? Es la pregunta en el tema de los procedimientos legales que tengan que llevarse para evitar la aplicación precisamente de esta normativa en enero. Vamos a depender de la presidenta y del CAL.
y si es que la presidenta de la Asamblea quiere, lógicamente, defender al pueblo como pretende hacerlo, o quiere taparlo al gobierno, si es que ella quiere actuar en defensa del pueblo, y las bancadas que tienen mayoría, con Pachacuti, Izquierda Democrática, creo, en el CAL, lo darán el paso inmediato. Entonces, la responsabilidad está en ellos. Cuando ese proyecto de ley pase ya a pleno, a primera y segunda instancia de debates, vamos a ver quiénes realmente están con el pueblo. Nosotros, como bancada UNES, siempre vamos a estar con el pueblo. Y finalmente la imagen que ustedes tienen como UNES ahora, después de tener esta abstención en el archivo de este cuerpo legal, y también para las sanciones de institución correspondiente a quienes Recalde también ustedes se abstuvieron, y es otro punto que a través de redes sociales, la opinión pública lo está tachando de que evidentemente no es el comportamiento adecuado. Han bajado su popularidad, se desdice precisamente de que ustedes están con el pueblo, sino que quizás existen prebendas políticas tras bastidores que pueden estar justificando precisamente su comportamiento. ¿Qué contestamos de aquello para finalizar, mi señora Gómez? Permíteme lo siguiente. El gobierno ha querido, lógicamente, echar una culpa a nosotros. No es culpa nuestra. Nosotros hemos sido y somos la posición más clara y transparente de la Asamblea. Gracias a nuestra acción, evidenciamos el perjuicio económico que le están haciendo al pueblo ecuatoriano, al gobierno. Por lo tanto, en nuestro informe, lo que planteamos nosotros, es que el pueblo debe conocer, pues. ¿Por qué no votó Pachacuti? ¿Por qué no votó la Izquierda Democrática, pues? ¿Cuál era el informe en minoría que nosotros presentamos? La eliminación del impuesto del 2% a las ventas totales. ¿Saben ustedes arriba en Tucán cuánto daño le hacen ese impuesto? Eso proponíamos nosotros. Propusimos el cobro de impuestos condonados por 4.500 millones de dólares que Lenín Moreno les hizo logrando grupos económicos. Eso proponíamos que cobren. El cumplimiento de la ley de herencia, el cumplimiento de la ley del pacto ético sobre paraísos fiscales. El 80% de las regalías petroleras nuevamente vuelvan al Estado y no ahora como se están yéndose el 90% de las petroleras, lo que hizo Lenín Moreno. Las familias más ricas paguen sus impuestos, en pocas palabras. No alzarle los impuestos a las personas naturales. Suficiente con lo que están pagando en este momento, pero claramente eso fue rechazado y ese pueblo debe conocer. ¿Por qué no le reclaman a Pachacuti que sostuvo? ¿Por qué no le reclaman? Cuando eso debería ser la más parte fundamental. ¿Por qué no apoyaron Izquierda Democrática? ¿Por qué no apoyaron esa propuesta? No, porque le hacen el juego al gobierno. Por el odio y el rencor, fueron en contra. Esperamos tenerlo con un poco más de tiempo en una siguiente oportunidad para poder dialogar estos temas que se gestan. Gracias, Combs, por estar con nosotros esta mañana. Marilyn, a usted y un saludo especial a todo el pueblo ecuatoriano. Nosotros siempre vamos a defender el pueblo ecuatoriano. El día jueves, en este pleno, se debate el informe de Pandora Papers, donde está indicado el presidente Lazo. Vamos a ver quiénes son los asambleístas que defienden al pueblo y quiénes son los que defienden al gobierno. Muchísimas gracias, Combs. 8 de la mañana con 24 minutos, avanzamos con los temas de la